Hoy quiero compartir con ustedes algo que tal vez les resulte incómodo. Se trata de lo que sucede cuando el amor se convierte en una hoja de cálculo, cuando la relación de pareja se transforma en una transacción y cuando la persona que prometió estar a tu lado decide, en cambio, llevar la cuenta. No se trata solo de una historia sobre el divorcio. Se trata de lo que sucede cuando alguien te subestima, cuando confunde tu silencio con debilidad y cuando olvida que la persona a la que está menospreciando en realidad lo ve todo. Antes de continuar, quiero que piensen en algo. ¿Alguna vez se han sentido reducidos a un número, como si sus contribuciones no importaran a menos que aparecieran en un extracto bancario? ¿Alguna vez se han preguntado si la persona con la que construyeron una vida estaba calculando silenciosamente su valor mientras ustedes simplemente intentaban amarla? Si algo de esto les resulta familiar, quiero que sepan que no están solos. Y lo que voy a compartir contigo puede darte la perspectiva que necesitas. Esta historia comienza como tantos otros capítulos difíciles, con una llamada telefónica que lo cambia todo. Sarah Matthews estaba sentada en su oficina, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre su escritorio, cuando sonó el teléfono. Era su supervisor, con una voz cuidadosamente neutra, de esas que inmediatamente presagian malas noticias. La empresa se estaba reestructurando. Su puesto iba a ser eliminado con efecto inmediato. 15 años de experiencia en análisis financiero, de noches largas y madrugones, de proyectos que ahorraron millones a la empresa, reducidos a una indemnización por despido y una incómoda conversación sobre la devolución de su tarjeta de acceso. Se quedó sentada después de que terminara la llamada, mirando el teléfono que tenía en la mano, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies, no solo por la pérdida del trabajo, aunque eso ya era lo suficientemente devastador, sino por lo que sabía que estaba a punto de suceder en casa. Su marido, David, trabajaba como alto directivo en una prestigiosa consultora. Su matrimonio siempre había sido cómodo, o al menos eso se decía ella, cortés, organizado, quizás un poco frío, pero así era David, metódico, preciso, siempre planificando las contingencias. Ella había interpretado su naturaleza cautelosa como responsabilidad. Estaba a punto de descubrir que era algo completamente diferente. Esa noche, cuando David llegó a casa, ella le contó que había perdido el trabajo. Observó su rostro con atención, buscando preocupación, tranquilidad, complicidad. En cambio, lo que vio fue cálculo. Él asintió lentamente, dejó su maletín con cuidado deliberado y dijo: «Deberíamos hablar de esto como es debido, después de cenar». Esa frase, en profundidad, debería haber sido su primera advertencia. Se sentaron uno frente al otro en la mesa del comedor que habían elegido juntos 6 años atrás, en la casa que habían comprado juntos, rodeados de la vida que supuestamente habían construido como pareja. David sacó una carpeta real, preparada de antemano, como si hubiera estado esperando este momento. «Creo que, dadas las nuevas circunstancias, tenemos que formalizar nuestro acuerdo financiero», dijo con voz firme y profesional. «He redactado un acuerdo, un reparto justo de los gastos domésticos, proporcional a los ingresos. Como actualmente no contribuyes económicamente, yo me haré cargo de lo esencial, pero debemos tener claros los límites y las expectativas». Sara lo miró fijamente. «¿Límites? Los gastos personales, los gastos discrecionales, eso debería separarse ahora. Yo me encargaré del hogar, pero cosas como el pago de tu coche, tu teléfono, tus compras personales,
Eso debería salir de tus ahorros hasta que vuelvas a tener trabajo. Es lo justo, justo. Esa palabra flotaba en el aire entre ellos como un desafío. Deslizó los papeles por la mesa. 3 páginas, cuidadosamente formateadas, en las que se esbozaban las condiciones que reducían su matrimonio a una serie de partidas. Sus ingresos en una columna, la falta de ingresos de ella en otra, las responsabilidades divididas con precisión matemática. En la parte inferior, una línea para la firma. Algo en Sara se quedó muy quieto. Ya no era una sorpresa, era claridad que llegaba como agua fría. Este hombre, al que ella había apoyado durante sus estudios de posgrado, por el que se había mudado 2 veces, al que había ayudado a construir su carrera mientras ella se ocupaba de la casa. Este hombre le estaba presentando un contrato porque ella había perdido su trabajo. Pensó en discutir, pensó en llorar, pensó en todas las formas en que podría apelar al amor que aún pudiera existir entre ellos. En cambio, hizo otra cosa. Cogió el bolígrafo y firmó. Su mano estaba firme, su rostro estaba tranquilo, y mientras David parecía satisfecho, casi aliviado, Sara ya estaba pensando 3 movimientos por delante. Porque esto es lo que David no sabía. Sara Matthews no había pasado 15 años en el análisis financiero sin aprender a leer lo que la gente no dice. No había construido una carrera encontrando discrepancias y patrones ocultos sin desarrollar instintos, y desde luego no había sobrevivido en un campo dominado por los hombres sin comprender exactamente cómo documentarlo todo. Antes de que David saliera de la habitación esa noche, Sara hizo algo sencillo. Sacó su teléfono y fotografió cada página de ese acuerdo, la firma, la fecha, los términos que dejaban claro lo poco que David pensaba de ella. Luego fotografió su expresión de satisfacción mientras archivaba los papeles en su estudio. A la mañana siguiente, después de que David se fuera a trabajar, Sara se sentó frente a su ordenador y creó una nueva carpeta. La tituló simplemente Documentación. Y entonces comenzó a trabajar. ¿Alguna vez has mirado realmente tu propia vida? No solo vivirla, sino examinarla como un auditor examina los libros. Sara hizo eso ahora. Comenzó con las cosas obvias, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos, pero luego profundizó más. Documentó todas las compras de comestibles que había hecho durante el último año, todas las comidas que había planeado y cocinado, todas las citas con el médico que había programado para ambos, todas las obligaciones sociales que había gestionado, todos los regalos que había comprado para su familia, todas las veces que había recogido su ropa de la tintorería o se había encargado de alguna reparación en la casa porque él estaba demasiado ocupado en el trabajo. Calculó las horas. Asignó un valor de mercado justo a los servicios prestados: chef personal, administradora del hogar, coordinadora social, asistente administrativa. Creó hojas de cálculo que habrían impresionado a sus antiguos colegas, cuantificando las contribuciones que David aparentemente había decidido que no contaban porque no aparecían en una nómina. Pero Sara no se detuvo ahí, porque algo la inquietaba, un sentimiento que no podía definir. La insistencia de David en ese acuerdo había sido demasiado rápida, demasiado preparada, casi como si hubiera estado listo para ese momento, incluso esperándolo. Así que Sara hizo lo que había hecho innumerables veces en su vida profesional cuando algo no cuadraba. Siguió el dinero. Empezó por sus cuentas conjuntas, buscando patrones. Los gastos habituales estaban ahí, predecibles y rutinarios,
Pero entonces se dio cuenta de algo. Pequeñas transferencias, siempre el día 15 de cada mes, siempre por la misma cantidad, $800, que pasaban de la cuenta personal de David a otro lugar. La anotación simplemente decía servicios de consultoría. Servicios de consultoría. David trabajaba para una empresa de consultoría. ¿Por qué iba a pagar por servicios de consultoría? Sara indagó más. Accedió a extractos antiguos remontándose 2 años atrás. Las transferencias se habían producido durante todo ese tiempo, con la regularidad de un reloj, 24 pagos de $800, casi $20,000, transferidos a una cuenta que ella no reconocía. Anotó el número de cuenta. Luego hizo algo que le habría resultado incómodo 6 meses atrás, pero que ahora le parecía totalmente justificado. Entró en el estudio de David. Su archivador estaba cerrado con llave, pero Sara sabía dónde guardaba la llave. Estaba escondida a plena vista, en realidad, en el cajón del escritorio, debajo de una pila de tarjetas de visita. Abrió el archivador y empezó a buscar. Lo que encontró le hizo temblar las manos. Carpetas, docenas de ellas, cada una etiquetada con precisión clínica. Gastos domésticos, análisis. Patrones de gasto personal, proyecciones financieras, estrategias de salida. Sara abrió esa carpeta con los dedos entumecidos. Dentro había hojas de cálculo más detalladas que cualquier cosa que ella hubiera creado en su vida profesional. David lo había estado controlando todo, no solo los gastos, sino también los plazos. Ventanas óptimas de rescisión, cálculos de la división de bienes en diversos escenarios, proyecciones de las obligaciones de pensión alimenticia, estrategias para minimizar su exposición financiera en un divorcio. No se trataba de un plan de contingencia, era un proyecto. Y según las fechas de estos documentos, David lo había estado elaborando durante más de un año, mucho antes de que Sara perdiera su trabajo. Fotografió todas las páginas. Ahora sus manos estaban más firmes, porque la conmoción había dado paso a otra cosa. Todavía no era ira, algo más frío, determinación. Pero la carpeta que lo cambió todo estaba escondida en la parte de atrás. CM, registros, CM. Sara la abrió y encontró extractos bancarios de una cuenta a nombre de David, una que ella no sabía que existía. Depósitos regulares de su empresa, pero también transferencias regulares, incluidos esos pagos de $800 que ella había anotado, y el nombre del destinatario, Cassidy Morrison. Sara se recostó en la silla del escritorio de David y se quedó mirando ese nombre, Cassidy Morrison. Le llevó un momento, pero luego lo recordó, la colega de David, la joven asociada de la que él había hablado ocasionalmente, siempre de manera casual. Tiene un futuro brillante por delante. Es una analista muy perspicaz. Estamos trabajando juntos en un proyecto. Sara abrió su ordenador portátil y buscó la página web de la consultora. Allí estaba el perfil de Cassidy Morrison. 20 y tantos años, sonrisa ambiciosa, credenciales impresionantes y una biografía que mencionaba que había estado trabajando en estrecha colaboración con la alta dirección, concretamente con David Matthews, en iniciativas estratégicas a largo plazo. Iniciativas estratégicas a largo plazo, por casi $20,000, pagados en secreto en transferencias en efectivo. Sara tenía el teléfono en la mano antes de decidir conscientemente llamar a alguien. Marcó un número que no había utilizado en años. Marcus Chen, un compañero de su primer trabajo al salir de la escuela de negocios. Él había dejado las finanzas para estudiar derecho y ahora ejercía como abogado de familia.
Habían mantenido el contacto de vez en cuando, con tarjetas navideñas y algún que otro mensaje en LinkedIn. Marcus, dijo cuando él respondió, con una voz sorprendentemente firme. Necesito consejo. Consejo profesional. ¿Podemos vernos? Quedaron en una cafetería 2 días después. Sara llevó un ordenador portátil y una carpeta de unos 7 centímetros de grosor. Expuso todo de forma sistemática, como solía presentar los resultados a los ejecutivos. El despido, el acuerdo que David le había presentado, las hojas de cálculo que había encontrado, la cuenta oculta, las transferencias a Cassidy Morrison. Marcus escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más seria a medida que Sara revelaba cada detalle. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla y exhaló un largo suspiro. Sara, dijo con cautela, esto es peor de lo que crees, pero también mejor si eso tiene sentido. Explícame. Lo que tu marido ha creado es una prueba de premeditación. No reaccionó a la pérdida de tu trabajo, sino que llevaba más de 1 año planeando algo. Ese acuerdo que te hizo firmar, en cualquier proceso de divorcio, eso se verá exactamente como lo que es. Un intento de establecer una narrativa de que tú no contribuías al matrimonio. Las hojas de cálculo que registran tus gastos, eso es él construyendo un caso de que tú eres financieramente irresponsable. Los documentos de la estrategia de salida, eso es, literalmente, él planeando terminar el matrimonio mientras minimiza sus obligaciones financieras. Y los pagos a Cassidy Morrison. La expresión de Marcus se ensombreció. Eso depende de para qué sean. Si se trata de una aventura amorosa y $20,000 en pagos secretos sugieren algo inapropiado. Eso es una cosa. Si le está pagando por cualquier otra cosa, especialmente por algo relacionado con tu matrimonio o con su negocio, eso podría ser varias otras cosas, ninguna de ellas buena para él. ¿Qué hago? Documenta todo, lo cual ya has empezado a hacer de manera brillante, y luego prepárate para la probabilidad de que este matrimonio haya terminado. No porque tú lo quieras, sino porque David claramente ya lo ha terminado en su mente. Solo que tú aún no lo sabías. Sara asintió lentamente. Necesito entender para qué son realmente esos pagos. Ten mucho cuidado, le advirtió Marcus. No hagas nada que pueda usarse en tu contra. No violes ninguna ley, pero sí. Si puedes entender el panorama completo, estarás en una posición mucho más fuerte. Sara se fue a casa esa noche y miró a David con otros ojos. Él se mostró agradable durante la cena, le preguntó por su búsqueda de empleo y comentó la comida que ella había preparado. Desempeñaba el papel de marido preocupado mientras estaba sentado frente a la esposa a la que planeaba abandonar. Ella sonrió, asintió y desempeñó su propio papel, el de la esposa agradecida, la que no sabía nada. Pero por dentro, Sara estaba barajando diferentes escenarios y planeando sus próximos pasos. La oportunidad llegó 2 semanas después. David mencionó que estaría fuera toda la noche por una reunión con un cliente. Cassidy y yo tenemos que presentar nuestra propuesta en persona, dijo. El cliente insistió en una cena de trabajo, así que me quedaré allí y volveré por la mañana. Por supuesto, dijo Sara. Espero que la presentación salga bien. Después de que él se marchara, Sara se sentó sola en su casa y tomó una decisión. Llamó a su hermana Jennifer, que siempre había sido la más atrevida de la familia. Necesito ayuda con algo, dijo Sara. Algo que podría ser ilegal, pero que definitivamente no es inmoral. Jennifer ni siquiera dudó. Voy para allá.
Juntas registraron el estudio de David más a fondo de lo que Sarah se había atrevido a hacerlo sola. Encontraron más documentos, incluida una póliza de seguro reciente que David había contratado para sí mismo, con Cassidy Morrison como beneficiaria. Encontraron correos electrónicos que él había impreso y archivado, comunicaciones entre David y Cassidy que rozaban el límite de lo apropiado sin llegar a cruzarlo, cuidadosamente redactadas, plausiblemente negables, pero también encontraron algo más, una grabadora de voz escondida en el fondo del cajón del escritorio de David. Uno de esos pequeños dispositivos digitales que pueden grabar durante horas. Sarah lo encendió y navegó hasta los archivos guardados. Se le enfriaron las manos al escuchar su propia voz. David había estado grabando sus conversaciones, pero no solo las grababa, sino que las editaba, empalmando frases para que pareciera que Sarah era inestable, irracional y que profería amenazas que nunca había hecho, creando pruebas de que ella era el problema. «Esto es una locura», susurró Jennifer. «Sarah, te ha tendido una trampa». La mente de Sarah iba a 1000 por hora. El acuerdo que la hacía parecer dependiente, los registros de gastos que la hacían parecer irresponsable. Ahora, las grabaciones editadas para hacerla parecer inestable. David no solo planeaba marcharse, estaba construyendo una narrativa que justificara su marcha, que minimizara sus obligaciones, que lo pintara a él como la parte razonable y a ella como el problema. Pensó en la joven que había sido cuando se casó con él, tan ansiosa por creer lo mejor de las personas, tan dispuesta a confiar. Pensó en todas las formas en que había satisfecho sus necesidades, apoyado su carrera, gestionado su vida. Y se dio cuenta de que, para David, todo eso había sido invisible, sin valor, simplemente esperado. Algo se endureció en Sarah entonces, no era ira, aunque también estaba ahí. Algo más frío y claro, la determinación de que David comprendiera exactamente lo que había subestimado. «Estamos haciendo copias de todo», le dijo Sarah a su hermana. «Y luego voy a hacer algunas llamadas». La primera llamada fue para Marcus. «Necesito un abogado especializado en divorcios, el mejor que conozcas, y necesito un contable forense, alguien que pueda rastrear dinero y encontrar cosas que la gente no quiere que se encuentren». La segunda llamada fue más difícil. Sarah marcó el número de la madre de David, Eleanor, una mujer con la que siempre se había llevado bien, pero con la que nunca se había sentido especialmente cercana. Quedaron para comer 3 días después. «Eleanor», dijo Sarah después de pedir, «tengo que contarte algo sobre David. Y necesito preguntarte algo que ocurrió hace mucho tiempo». Le contó todo con cuidado, el acuerdo, los documentos de planificación, los pagos a Cassidy Morrison, la póliza de seguro, las grabaciones. La cara de Eleanor se endurecía con cada revelación, pero no parecía sorprendida. Finalmente Sarah le hizo la pregunta que le había estado preocupando. «El padre de David», dijo con cuidado, «se marchó cuando David era pequeño. ¿Puedes decirme por qué?» Eleanor se quedó callada durante un largo rato. Luego metió la mano en el bolso y sacó un sobre. «Me preguntaba si llegaría este día», dijo. «Si David acabaría siendo como su padre. Esperaba que no, pero los patrones se repiten, ¿no?» Le entregó el sobre a Sarah. Dentro había documentos del propio divorcio de Eleanor, de hacía 30 años, documentos judiciales, registros financieros, un acuerdo de liquidación. El padre de David hizo exactamente lo mismo que David te está haciendo a ti, dijo Eleanor con voz amarga.
Planeó su salida meticulosamente. Tenía otra mujer. Intentó pintarme como una persona inestable y dependiente económicamente. A pesar de que yo le había pagado la carrera de medicina, había llevado la casa y había criado a nuestro hijo. Intentó dejarme sin nada. ¿Qué pasó? Tenía mejores abogados de lo que él esperaba y tenía documentación, todos los recibos, todas las contribuciones, todas las mentiras que había dicho. Al final pagó caro por subestimarme. Eleanor miró a Sara a los ojos. Te ayudaré. En lo que necesites. Mi hijo debería saberlo mejor. Yo le enseñé mejor. Pero, al parecer, aprendió las lecciones equivocadas de su padre. Empujó otro sobre por la mesa. Estos son los registros financieros que guardé de aquella época. Muestran el patrón, las cuentas ocultas, las transferencias, todo. A tu contable forense le pueden resultar útiles. La historia tiende a repetirse, especialmente en las familias. Eso la hace predecible, y la previsibilidad se puede aprovechar. Sara sintió que algo cambiaba en su interior. No estaba sola en esto. Tenía pruebas, tenía aliados, tenía experiencia, y tenía algo que David no tenía: el factor sorpresa. Durante las 3 semanas siguientes, Sara trabajó con una precisión que habría impresionado a sus antiguos colegas. La contable forense que Marcus le había recomendado, una mujer perspicaz llamada Rita Valdés, comenzó a rastrear el dinero. Los pagos a Cassidy Morrison condujeron a una red de complicaciones: honorarios de consultoría por servicios que no parecían existir, irregularidades fiscales, posible malversación de fondos de la empresa. Rita indagó más y descubrió más cosas. David había estado transfiriendo dinero a cuentas que Sara no sabía que existían. Había transferido activos, acciones, bonos, incluso una pequeña propiedad en alquiler que había comprado sin decírselo, a su nombre, o a fideicomisos que la excluían a ella. Se había estado preparando sistemáticamente para divorciarse de ella, maximizando su patrimonio y minimizando el de ella. Este nivel de planificación, dijo Rita, mostrándole a Sara sus hallazgos, no es propio de alguien que se protege a sí mismo, es propio de alguien que ve a su cónyuge como un adversario y que ha estado tratando el matrimonio como una negociación hostil durante años. Básicamente, te ha estado robando. Tenías derecho a saber de la existencia de estos activos. Tenías derecho a participar en estas decisiones. Te excluyó deliberadamente. Sara asimiló esta información con una calma creciente. Cada revelación, en lugar de quebrarla, la hacía más lúcida, más fuerte, más segura de lo que tenía que hacer a continuación. Se reunió con la abogada especializada en divorcios que Marcus le había recomendado, una mujer formidable llamada Catherine Reeves, que tenía fama de ganar casos difíciles y de no tolerar a los necios. Catherine revisó todo lo que Sara había reunido: los documentos, las grabaciones, la póliza de seguro, las conclusiones del contable forense, los registros históricos de Eleanor. Señora Matthews, dijo Catherine, lo que ha reunido aquí es extraordinario. La mayoría de mis clientes acuden a mí con sentimientos y sospechas. Usted ha venido con un caso procesable. Su marido ha cometido varios errores graves, entre los que destaca el de haberla subestimado. ¿Qué hacemos? Presentamos la demanda, si la notificamos, y dejamos muy claro desde el primer momento que ha elegido a la persona equivocada para intentar burlar. Catherine sonrió, y no fue una sonrisa especialmente agradable. Vamos a desmontar, pieza a pieza, la narrativa que ha construido con tanto cuidado, y lo haremos de manera que se asegure de que entiende exactamente lo que ha perdido.
Los papeles se presentaron un martes por la mañana. David recibió la notificación en su oficina, delante de sus compañeros. Sara sabía que eso lo humillaría, ya que él valoraba su imagen profesional por encima de casi todo. No le importaba. Él había intentado hacerla parecer inestable y dependiente. Le parecía justo devolverle la jugada. Pero Sara no se detuvo ahí. Catherine le había aconsejado algo estratégico. Tu marido posiblemente ha estado malversando fondos de la empresa para pagar a su amante, le había dicho Catherine. Eso no es solo un problema matrimonial. Es un problema de ética corporativa. Su empresa debería saberlo, así que Sara envió una carta cuidadosamente redactada al Departamento de Cumplimiento Ético de la empresa de David. No hizo acusaciones, simplemente planteó preguntas, pagos inusuales a un empleado, posibles conflictos de intereses. Sugirió que tal vez querrían revisar ciertas cuentas y transacciones. Incluyó la documentación justa para que se lo tomaran en serio, copias de transferencias, fechas, importes, pero no tanta como para que pareciera que estaba presentando un caso. Solo planteaba sus inquietudes. La respuesta no se hizo esperar. David la llamó 3 días después de recibir la carta, con la voz tensa y una furia apenas controlada. ¿Qué has hecho? He solicitado el divorcio, dijo Sara con calma. Has dejado muy claro durante los últimos meses que este matrimonio ha terminado. Simplemente lo estoy haciendo oficial. Has enviado información a mi empresa. Estás intentando destruir mi carrera. He planteado mis inquietudes sobre irregularidades financieras. Si no hay nada inapropiado, estoy segura de que la investigación de tu empresa lo aclarará. Te arrepentirás de esto, Sara. Tengo pruebas de que eres... ¿Inestable? La interrumpió Sara. ¿Irresponsable financieramente? ¿Difícil? Sí, David, sé lo de las grabaciones. Sé que has estado editando nuestras conversaciones para hacerme parecer desquiciada. Tengo las originales, tengo las versiones editadas, tengo a un analista forense de audio listo para testificar sobre lo que has hecho. ¿Quieres seguir? Hubo silencio al otro lado de la línea. Sé lo de Cassidy Morrison, continuó Sara. Sé lo de las cuentas ocultas, sé lo de los activos que has movido, sé lo de las estrategias de salida que has estado planeando durante más de un año. Sé lo de la póliza de seguro con ella como beneficiaria. Lo sé todo, David. ¿De verdad pensabas que no me daría cuenta? Soy analista financiera. Me he pasado toda mi carrera profesional buscando discrepancias y patrones ocultos. Me trataste como si fuera estúpida. Ese fue tu primer error. No tenías derecho a revisar mis archivos privados. No tenías derecho a grabarme sin mi consentimiento. No tenías derecho a ocultar los activos matrimoniales. No tenías derecho a planear la destrucción de nuestro matrimonio mientras fingías que todo iba bien. Podemos jugar al juego de los derechos todo lo que quieras, David. Te prometo que ganaré. Colgó. Le temblaban las manos, pero no por miedo, por la adrenalina, por la pura liberación de haber dicho por fin, lo que había que decir. Las siguientes semanas fueron una vorágine de maniobras legales. David contrató a su propio abogado, un tiburón caro que intentó presentar a Sara como vengativa y oportunista. Pero Catherine era mejor. Cada afirmación que hacía el equipo de David, Catherine tenía documentos para refutarla. Cada narrativa que intentaban inventar, Catherine tenía pruebas para desmentirla. La investigación de la empresa sobre las finanzas de David avanzó más rápido de lo que Sara había esperado.
la contabilidad forense de Rita había sido minuciosa y una vez que los propios auditores de la empresa comenzaron a investigar, encontraron más. David había estado facturando gastos personales a la empresa. Había estado utilizando cuentas corporativas para compras personales. ¿Y esos honorarios de consultoría a Cassidy Morrison? Se habían pagado con un fondo discrecional de la empresa que David gestionaba. Básicamente, había estado pagando a su aparente amante con dinero de la empresa. Sarah se enteró de todo esto cuando Catherine la llamó, sin poder contener la satisfacción en su voz. Tu marido está en serios problemas. La empresa lo ha suspendido a la espera de una investigación completa. Están hablando de despido y posibles acciones legales. Ha destruido su reputación profesional. ¿Y Cassidy Morrison? También la han suspendido. Si aceptaba pagos por servicios que no prestaba, es cómplice. Si tenía una aventura con un superior que le pasaba dinero, eso es otra serie de violaciones éticas. Sarah debería haberse sentido triunfante. En cambio, se sentía cansada, triste por los años perdidos, enfadada por la traición, pero, en el fondo, había algo más: alivio. Alivio por haber confiado en su instinto. Alivio por haber sido lo suficientemente fuerte como para defenderse. Alivio por no haberse dejado reducir a la mujer dependiente e inestable que David había intentado convertirla. El proceso de divorcio avanzó hacia la mediación. Catherine expuso el caso de Sarah con precisión quirúrgica. El abogado de David intentó negociar, pero no tenían ninguna ventaja. Las pruebas eran abrumadoras. David había ocultado activos, había planeado el divorcio mientras engañaba a Sarah, había manipulado grabaciones, había cometido fraude, tanto matrimonial como corporativo, y lo había hecho todo con tanta confianza en su propia astucia que lo había documentado todo. Su cliente tiene dos opciones, le dijo Catherine al abogado de David en la mediación. Puede aceptar un acuerdo que compense de manera justa a mi cliente por sus contribuciones al matrimonio, sus años de apoyo y el daño económico que ha causado su fraude. O podemos ir a juicio, donde todas estas pruebas se harán públicas, su empresa lo verá, sus colegas lo verán, todos los futuros empleadores que busquen su nombre en Google lo verán, la elección es suya. David se sentó al otro lado de la mesa de mediación y por primera vez desde que esto comenzó, Sarah lo miró realmente. De alguna manera parecía más pequeño, menos importante. El hombre seguro y controlador que le había entregado ese acuerdo 2 meses atrás había desaparecido. En su lugar había alguien que había sido atrapado, expuesto, revelado tal como era. El acuerdo que Catherine negoció era sustancial. Sarah se quedaría con la casa, recibiría la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluidos los que David había ocultado. Recibiría una compensación por su trabajo doméstico no remunerado, calculada según los precios justos del mercado. Recibiría una parte de las cuentas de jubilación de David. Y David se haría cargo de los importantes gastos legales. Sin embargo, más que el dinero, lo importante era el reconocimiento. Los documentos del acuerdo establecían explícitamente que Sarah había hecho contribuciones sustanciales al matrimonio, tanto económicas como no económicas, que David había intentado minimizar y ocultar esas contribuciones, que sus acciones constituían fraude y abuso financiero. Estaba ahí, en lenguaje jurídico, en un documento que se presentaría ante el tribunal, un registro, un reconocimiento, una verdad que no se podía borrar. 3 meses después de firmar el acuerdo de mediación,
Sara se encontraba en su casa, ahora legal y plenamente suya, y miraba a su alrededor. Había estado allí una semana antes, el día en que David se llevó sus pertenencias. Le acompañaban los de la mudanza y su abogado, eficientes y silenciosos. Sara había observado desde la cocina cómo se llevaban sus cosas, dejando atrás espacios que parecían menos vacíos y más llenos de posibilidades. Desde entonces, había pasado los días recuperando poco a poco el espacio. Quitó las obras de arte que David había elegido, reorganizó los muebles, pintó el estudio, la habitación donde había encontrado todos esos documentos condenatorios, de un azul suave que la hacía sentir tranquila en lugar de ansiosa. Lo convirtió en una oficina para ella, porque Sara había decidido algo durante esos largos meses de documentación, batallas legales y recopilación de pruebas. Se había dado cuenta de que era buena en eso, no solo en el análisis financiero, eso siempre lo había sabido, sino en la recopilación meticulosa de datos, en la construcción paciente de casos, en la capacidad de ver patrones que otros pasaban por alto, en la capacidad de ayudar a las personas a comprender la verdad de sus situaciones. Empezó poco a poco. Creó un servicio de consultoría, esta vez no para empresas, sino para particulares, personas que sospechaban de abusos financieros, personas que necesitaban comprender su verdadera situación financiera, personas que estaban siendo manipuladas o controladas o reducidas a números en la hoja de cálculo de otra persona. Llamó al servicio Full Ledger Consulting, consultoría de contabilidad completa. El nombre fue deliberado. Un libro de contabilidad muestra todo, ambos lados de cada transacción, cada débito y crédito, cada contabilización real. Eso era lo que hacía Sara. Ayudaba a las personas a ver el panorama completo de sus vidas financieras, especialmente las partes que otra persona no quería que vieran. Su primera clienta llegó a través de Marcus, una mujer cuyo marido la había convencido de que era mala con el dinero mientras, en secreto, sacaba activos de sus cuentas conjuntas. Sara le enseñó a documentarlo todo, a leer extractos bancarios y a encontrar las transacciones que revelaban la verdad. El acuerdo de divorcio de esa mujer fue justo porque ella llegó preparada, armada con hechos. La noticia se difundió discretamente a través de redes de abogados, terapeutas y grupos de apoyo. Los servicios de Sara eran solicitados por personas que necesitaban a alguien que entendiera tanto los números como la manipulación emocional que a menudo acompañaba al abuso financiero. Trabajaba tanto con hombres como con mujeres, aunque estas últimas eran más comunes, personas a las que se les había hecho sentir pequeñas, dependientes e incapaces, cuando en realidad no eran nada de eso. El trabajo era satisfactorio de una manera que su carrera corporativa nunca lo había sido. Cada cliente que salía de su oficina, con documentación, comprensión y confianza, era una prueba de que lo que David había intentado hacerle no había funcionado, que ella había convertido esa experiencia en algo que ayudaba a otros. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, Sara fue invitada a hablar en un evento local sobre el empoderamiento de las mujeres. La organizadora había oído hablar de su trabajo y quería que hablara sobre la educación financiera y cómo protegerse en las relaciones. Sara casi rechazó la invitación. Hablar en público no era su fuerte y todavía era muy reservada sobre lo que había pasado. Pero entonces pensó en todas las mujeres que podrían estar sentadas en el público, preguntándose si sus instintos eran correctos, preguntándose si estaban viendo lo que creían estar viendo,
preguntándose si eran lo suficientemente fuertes como para averiguarlo. Pensó en la mujer que había sido 8 meses atrás firmando ese acuerdo en su cocina, sin comprender aún lo que estaba pasando, pero sabiendo que algo andaba mal. Aceptó la invitación para hablar. El evento se celebró en un centro comunitario local, más grande de lo que Sara había esperado. Quizás había unas 150 personas en el público. Sara estaba detrás del escenario, con sus notas en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Entonces oyó su presentación y salió a la luz. Contó su historia, no toda, eso habría llevado horas, pero sí lo esencial: la pérdida del trabajo, el acuerdo, el descubrimiento, la documentación, la lucha, el acuerdo y luego el trabajo que había construido a partir de esas cenizas. Lo que pasa con el abuso financiero, dijo Sara a aquella sala llena de desconocidos, es que es invisible hasta que sabes lo que estás buscando. Parece que uno de los miembros de la pareja es mejor con el dinero. Parece que protege los activos o es responsable. Parece que hace hojas de cálculo, planifica cuidadosamente y establece límites razonables, hasta que te das cuenta de que las personas razonables no reducen a sus parejas a partidas contables. No planean en secreto su salida mientras fingen que todo va bien. No intentan hacerte sentir dependiente y al mismo tiempo asegurarse de que no puedas acceder a lo que es legítimamente tuyo. Vio cabezas asintiendo, vio mujeres inclinándose hacia adelante en sus asientos. Si estás en una relación en la que te sientes controlada, menospreciada o ignorada en lo que respecta a las finanzas, confía en tu instinto. Empieza a documentarlo. De forma discreta y cuidadosa, empieza a llevar un registro. Averigua qué está a tu nombre y qué no. Averigua dónde va el dinero, porque el conocimiento es poder, y la persona que quiere mantenerte sin poder no quiere que tengas conocimiento. Después de la charla, la gente se le acercó. Algunas querían su tarjeta, otras querían compartir sus propias historias. Una mujer, probablemente de unos 30 años, esperó a que la multitud se dispersara y luego dijo en voz baja: «Mi marido me acaba de pedir que firme un acuerdo sobre nuestras finanzas. Me pareció extraño, pero él dijo que era solo para mantener las cosas organizadas. Después de escucharte hablar, creo que tengo que examinar más detenidamente lo que me piden que firme». Sara le dio una tarjeta. «Llámeme. Antes de firmar nada más. Asegurémonos de que entiende lo que está aceptando». La mujer tomó la tarjeta con las manos ligeramente temblorosas. «Gracias. Creo que acaba de salvarme de cometer un gran error». Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, Sara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No el orgullo defensivo de haber sobrevivido a algo, sino la satisfacción genuina de haber construido algo significativo a partir del dolor. Había tomado lo que David había intentado hacerle y lo había transformado en conocimiento que protegía a otros. Su teléfono sonó cuando entró en el camino de su casa. Un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. ¿Sara Matthews? La voz era profesional, femenina. «Me llamo Rachel Goldman. Soy abogada de Foster & Associates. Uno de mis clientes me ha hablado de sus servicios de consultoría y me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de trabajar juntos en algunos casos de divorcio de alto perfil. Estaría disponible para una reunión la semana que viene». Foster & Associates. Sara reconoció el nombre, uno de los principales bufetes de abogados de familia de la región, de los que se ocupan de los divorcios de ejecutivos, famosos y personas con situaciones financieras complicadas.
Me interesaría mucho hablar de ello, dijo Sara. Déjeme consultar mi agenda. Cuando colgó, se dio cuenta de que estaba sonriendo. 8 meses antes, estaba sentada en su cocina, firmando un acuerdo que su marido pensaba que la haría pequeña y controlable. Él quería que ella se sintiera disminuida, dependiente, agradecida por las migajas que él decidiera dejarle. En cambio, ella lo había documentado todo. Se había defendido. Había sacado a la luz sus manipulaciones. Había tomado el control de su futuro financiero. Y luego había construido una carrera ayudando a otros a hacer lo mismo. El negocio creció más rápido de lo que Sara había previsto. La reunión con Rachel Goldman dio lugar a un acuerdo de consultoría con Foster & Associates. Sara se convirtió en su experta de referencia para el descubrimiento financiero complejo en casos de divorcio, en particular en casos que implicaban un posible fraude o activos ocultos. Su reputación se extendió por los círculos legales. Era minuciosa, era discreta y encontraba cosas. Uno de los casos involucraba a un ejecutivo tecnológico que había creado una elaborada red de cuentas de criptomonedas que su esposa desconocía. Sara rastreó todas las transacciones, siguiendo las migajas digitales a través de carteras y exchanges, hasta que trazó toda la estructura. El acuerdo en ese caso fue sustancial, y el agradecido cliente recomendó a Sara a 3 amigos que estaban considerando divorciarse. Otro caso fue el de una mujer cuyo marido, un médico, afirmaba que su consulta apenas era rentable mientras transfería dinero en secreto a cuentas en el extranjero. Sara identificó los patrones, las irregularidades en las facturas, los gastos inexplicables, el momento en que se realizaban ciertas transferencias. Los abogados del marido intentaron alegar que todo era una práctica comercial legítima. La contabilidad forense demostró lo contrario. Con cada caso, Sara perfeccionó sus métodos. Desarrolló sistemas para enseñar a los clientes a recopilar documentación de forma segura. Creó listas de verificación para identificar señales de alerta financieras. Construyó una red de abogados, contables, terapeutas e investigadores privados que entendían cómo era el abuso financiero y cómo construir casos en torno a él. Su vida personal comenzó a llenarse en torno al trabajo. Volvió a conectar con amigos a los que había descuidado durante su matrimonio, relaciones que se habían marchitado porque David siempre encontraba razones para no salir o recibir visitas. Se unió a un club de lectura, empezó a asistir a clases de pintura los jueves por la tarde. Adoptó un perro del refugio, un Golden Retriever mayor y tranquilo llamado Cooper, que la recibía en la puerta cada tarde con auténtico entusiasmo, algo que ella echaba de menos. Salía con alguien de vez en cuando, pero nada serio. No estaba preparada para eso y era sincera al respecto. Los hombres que conocía eran agradables, pero Sara descubrió que estaba contenta estando sola. Había pasado tantos años satisfaciendo las necesidades de David, gestionando la vida de David, existiendo en relación con David, que la libertad de ser simplemente ella misma le parecía preciosa. No se sentía sola, se sentía en paz. El tiempo pasó como suele pasar. Las estaciones cambiaron. Los bordes afilados de lo que había sucedido comenzaron a difuminarse. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había integrado esas experiencias en la persona en la que se estaba convirtiendo. La traición no la definía, la pelea no la definía, pero lo que había construido a partir de ambas cosas, sí. Un año después de que se finalizara el divorcio, Sara recibió una invitación para una gala benéfica. La organización que apoyaba a sobrevivientes de abuso doméstico
incluido el abuso financiero, entregaba premios a miembros de la comunidad que habían hecho contribuciones significativas a su misión. Sara había sido nominada por su trabajo pro bono con sus clientes. Casi no fue. Las galas no eran lo suyo. Demasiada gente, demasiada charla trivial, demasiado espectáculo. Pero la organización había ayudado a algunos de sus clientes y quería mostrar su apoyo. Así que se compró un vestido, sencillo pero elegante, y condujo hasta el hotel del centro de la ciudad donde se celebraba el evento. El salón de baile era precioso, con una iluminación suave y una elegante disposición de las mesas. Sara encontró su asiento asignado y mantuvo una conversación cortés con los desconocidos de su mesa. La velada transcurrió con discursos, cena y la lenta sucesión de entregas de premios. Entonces lo vio. Al otro lado de la sala, en una mesa cerca del fondo, David. Se le cortó la respiración no por nostalgia o miedo, sino por pura sorpresa. ¿Qué hacía él allí? Entonces se fijó en la mujer que estaba a su lado, guapa y vestida con ropa cara. Una cita. Por supuesto, David no acudiría solo a un evento como este. Siempre le había importado demasiado las apariencias. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Sara vio un destello de reconocimiento en el rostro de David, seguido de algo que no supo interpretar. Incomodidad, vergüenza. Fuera lo que fuera, él apartó la mirada rápidamente y volvió a centrar su atención en su cita con estudiada naturalidad. Sara no sintió nada, ni un arrebato de ira, ni un retorcimiento de antiguo dolor. Solo una lejana curiosidad por saber cómo alguien a quien una vez había amado se había convertido en alguien a quien había derrotado tan rotundamente. Volvió a su mesa y dejó pasar el momento. Más tarde, durante la entrega de premios, Sara oyó que la llamaban. Parpadeó sorprendida. Había sido nominada, pero no esperaba ganar. Subió al escenario, aceptó el premio de cristal y los aplausos que lo acompañaban, y le pidieron que dijera unas palabras. Pensó en David, sentado al fondo de la sala. Pensó en Cassidy Morrison, donde quiera que estuviera ahora. Pensó en todas las personas que la habían subestimado, que habían pensado que simplemente aceptaría lo que intentaban convertirla. Gracias por este honor, dijo Sara al micrófono. Hace poco más de un año mi vida era muy diferente. Había perdido mi trabajo, mi matrimonio estaba terminando. Me sentía reducida a una cifra en la hoja de cálculo de otra persona, valorada solo por lo que podía aportar y descartada cuando ya no podía aportar nada. Vio a David moverse en su asiento. Su incomodidad era visible incluso desde el escenario. Lo que aprendí es que ser subestimada es en realidad un regalo. Significa que la gente no está prestando atención cuando empiezas a documentarte. No prestan atención cuando empiezas a comprender. No ven que estás reuniendo las herramientas que necesitas para protegerte. Y cuando se dan cuenta de que no eres la persona que creían que podían controlar, ya es demasiado tarde. Se escuchó una oleada de risas de agradecimiento entre el público. Las mujeres asintieron con la cabeza, algunas sonreían. El trabajo que hago ahora proviene de esa experiencia. Ayudo a las personas a ver el panorama completo de sus vidas financieras. Les ayudo a comprender cuándo están siendo manipuladas o controladas. Les ayudo a documentar, prepararse y protegerse, porque todos merecen comprender su valor, no como lo define otra persona, sino como realmente es. Todos merecen tener control sobre su propio futuro financiero y todos merecen estar en relaciones en las que se les valore como parejas, no como problemas que hay que gestionar.
Cuando terminó, el aplauso fue prolongado y sincero. Mientras Sara regresaba a su mesa con el premio en la mano, miró hacia donde había estado sentado David. Su asiento estaba vacío. Se había ido. Sonrió para sí misma. Por supuesto que se había ido. Quedarse le habría obligado a enfrentarse a lo que había hecho, a lo que había perdido y a en quién se había convertido ella a pesar de sus esfuerzos por menospreciarla. Huir era más fácil. 3 meses después, Sara recibió un correo electrónico que la hizo reír a carcajadas. Era de un importante periódico que le preguntaba si estaría interesada en ser entrevistada para un reportaje sobre educación financiera y empoderamiento. Habían oído hablar de su trabajo por múltiples fuentes y pensaban que su historia, analista financiera convertida en defensora de las víctimas de abusos, resonaría entre los lectores. Sara aceptó. El artículo resultante, publicado un domingo, era reflexivo y exhaustivo. Describía su trayectoria profesional, mencionaba brevemente su experiencia personal y se centraba principalmente en el trabajo que estaba realizando en ese momento. Incluía testimonios de clientes a los que había ayudado, estadísticas sobre el abuso financiero y consejos prácticos para los lectores que pudieran estar pasando por situaciones similares. La respuesta fue abrumadora. El teléfono de Sara no paraba de sonar. En bandeja de entrada se desbordó. La gente quería consultas, los abogados querían trabajar con ella. Una editorial le preguntó si consideraría escribir un libro. Un podcast la invitó a participar como invitada. Una organización nacional contra la violencia doméstica le pidió que hablara en su conferencia anual. Estaba construyendo algo más grande de lo que había imaginado. Lo que había comenzado como una forma de ayudar a unas pocas personas se estaba convirtiendo en un movimiento. La gente hablaba más abiertamente sobre el abuso financiero. Reconocían las señales, compartían recursos, y el nombre de Sara se asociaba cada vez más con esa conversación, no como víctima, sino como experta, como defensora, como alguien que había convertido su experiencia en conocimientos especializados. Una tarde de primavera, 2 años después de firmar ese acuerdo en su cocina, Sara se sentó en su oficina, una tranquila habitación azul en su casa, con Cooper durmiendo a sus pies, y abrió su ordenador portátil. Le habían pedido que escribiera un artículo para una revista financiera sobre las señales de alarma en las relaciones. Mientras empezaba a escribir, pensó en lo lejos que había llegado. Pensó en la mujer que había sido, tan conmocionada por la frialdad de su marido que casi había pasado por alto lo que realmente estaba sucediendo. Pensó en el momento en que todo se había aclarado, cuando decidió documentarlo todo en lugar de desesperarse. Pensó en cada carpeta que había fotografiado, cada transacción que había rastreado, cada mentira que había desentrañado. Pensó en estar de pie en una sala de mediación, viendo cómo David se daba cuenta de que había sido completamente superado por la mujer que creía dependiente e impotente. Pensó en la expresión de su rostro cuando Catherine presentó todas las pruebas, una por una. La conmoción, la ira, la furia impotente de alguien que había perdido el control de una narrativa que creía estar dirigiendo. Y pensó en el presente, en la vida que había construido, en los clientes a los que había ayudado, en el respeto que se había ganado, en la libertad que había reclamado. Sara escribió: el abuso financiero suele comenzar con pequeñas cosas, un comentario sobre tus gastos, una sugerencia de que una persona debe encargarse de las finanzas porque la otra no es buena con el dinero,
una restricción gradual del acceso a las cuentas, un patrón para hacerte sentir dependiente, menos capaz, necesitado de gestión. Estas cosas se acumulan lentamente, tan lentamente que es posible que no te des cuenta de lo que está pasando hasta que ya estás atrapado o hasta que decides luchar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Rachel Goldman, la abogada con la que ahora trabajaba habitualmente. ¿Consulta con una nueva clienta mañana a las 2? Una mujer sospecha que su marido lleva años ocultando activos. Parece justo lo tuyo. Sara respondió: allí estaré. Envíame toda la información preliminar que tengas. Volvió a su artículo, moviendo los dedos con confianza por el teclado. Afuera, la tarde era suave y tranquila. Adentro, Cooper roncaba suavemente. La casa era completamente suya, no solo legalmente, sino también emocionalmente. La había convertido en un espacio que se sentía como un hogar, en lugar de un escenario para un matrimonio que nunca había sido real. A veces, Sara todavía pensaba en David. Se preguntaba cómo sería su vida ahora, si habría aprendido algo de lo que pasó, si alguna vez pensaba en ella, en lo que había perdido al subestimarla. Había oído en la comunidad legal que finalmente había encontrado otro trabajo, aunque no al mismo nivel que el anterior, que Cassidy Morrison se había mudado a otro estado, que la vida que había estado construyendo mientras destruía su matrimonio no se había materializado realmente como él había planeado. No es que se alegrara de sus fracasos exactamente, pero tampoco sentía lástima por él. Él había tomado decisiones. La había tratado como un problema que había que resolver, un obstáculo que había que sortear, una persona cuyas contribuciones no importaban, y había pagado el precio de esas decisiones. Lo que Sara sentía era gratitud, no por lo que David había hecho, eso siempre sería una traición, sino por lo que había revelado sobre su propia fuerza, sobre su capacidad para defenderse, sobre su capacidad para tomar el trauma y transformarlo en un propósito. Terminó el artículo y lo leyó una vez más antes de enviárselo al editor. Era bueno, claro, honesto, útil. El tipo de cosa que podría hacer que alguien reconociera lo que estaba pasando en su propia vida y decidiera hacer algo al respecto. Su correo electrónico del trabajo pitó con un nuevo mensaje. Otro cliente potencial, recomendado por un terapeuta, que había trabajado con uno de los antiguos clientes de Sara. Mi paciente está en un matrimonio en el que sufre control financiero. Necesita ayuda para comprender su verdadera situación financiera y prepararse para marcharse de forma segura. ¿Puede ayudarla? Sara respondió: sí, programemos una consulta. Envíeme su información de contacto y me pondré en contacto con ella directamente. Se levantó, se estiró y se acercó a la ventana. Las farolas se estaban encendiendo, proyectando cálidos haces de luz a lo largo de la tranquila calle. Este era ahora su barrio, su vida, sus decisiones. Nadie controlaba sus gastos. Nadie la reducía a una serie de números. Nadie planeaba su obsolescencia mientras fingía ser su pareja. Era libre. Y estaba utilizando esa libertad para ayudar a otros a encontrar la suya. Sara pensó en la pregunta que más le hacían ahora, en consultas, entrevistas y charlas. ¿Cómo supiste que podías luchar? ¿Cómo encontraste la fuerza? Su respuesta era siempre la misma. No sabía que podía. Solo sabía que tenía que hacerlo. Y entonces descubrí que siempre había tenido la fuerza. Solo había estado dormida, esperando el momento en que la necesitaría. Todos somos más fuertes de lo que creemos. Todos somos más capaces de lo que quieren hacernos creer
quienes intentan menospreciarnos. A veces solo hace falta la provocación adecuada para descubrir esa fuerza, que te subestimen, que te menosprecien, que te traten como si no importaras. Eso puede ser la provocación que despierte todo lo que no sabías que tenías dentro. Ahora había convertido eso en el trabajo de su vida, despertar esa fuerza en los demás, mostrarles cómo mirar, cómo documentar, cómo comprender, cómo prepararse, cómo defenderse de forma eficaz y estratégica, cómo negarse a ser menospreciados. El premio que había recibido descansaba en una estantería de su oficina, reflejando la luz. Sara lo miró y sonrió. No era la sonrisa de alguien que había ganado algo, aunque lo había hecho. Era la sonrisa de alguien que se había encontrado a sí misma, que había descubierto que era suficiente por sí misma, que había aprendido que la vida que construyes según tus propios términos, con tu propia fuerza, de acuerdo con tus propios valores, vale infinitamente más que cualquier vida construida según las estrechas definiciones de tu valor que tienen los demás. Volvió a su escritorio. Había trabajo que hacer, siempre lo había, gente que necesitaba ayuda, casos que requerían atención, conocimientos que debían compartirse, y Sara estaba preparada para todo ello, no porque intentara demostrarle nada a David ni a nadie más, sino porque se había demostrado algo a sí misma. Era analista financiera, defensora, superviviente, ayudante, luchadora, constructora, todo eso, todo a la vez, todo lo que siempre había sido, finalmente visible ahora que nadie bloqueaba la luz. Y solo estaba empezando. Cooper se movió a sus pies, la miró con afecto somnoliento y volvió a dormirse. Sara se agachó para rascarle detrás de las orejas y luego abrió el siguiente correo electrónico. Otra persona que necesitaba ayuda, otra historia que había que desentrañar, otra oportunidad de mostrarle a alguien lo que había aprendido, que nunca eres tan impotente como alguien quiere hacerte creer, que la documentación es poder, que la comprensión es libertad, que luchar de forma estratégica, cuidadosa y exhaustiva es a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo. La noche se extendía ante ella, llena de trabajo, propósito y tranquila satisfacción. Sara se acomodó, lista para lo que viniera después, porque si había algo que ahora sabía con certeza, era esto. Podía manejarlo, fuera lo que fuera, por muy difícil que fuera. Ya había sobrevivido a lo peor que alguien podía hacerle y había convertido esa supervivencia en algo importante. El resto eran solo detalles, y Sara siempre había sido muy, muy buena con los detalles.